Bueno, pues ahora termino yo con esta ponencia, un pequeño resumen. Los dominicos en Sevilla tras la restauración y el convento de San Jacinto en la primera mitad del siglo XX. Como veis ahí, la iglesia y el convento de San Jacinto constituyen un escenario muy importante para la comprensión de la historia de la iglesia, orden de predicadores y de las religiosidades de Sevilla desde finales de la modernidad hasta la época presente. En esta ponencia lo que abordamos es la llegada de los dominicos a Sevilla tras la restauración de la provincia de Andalucía, los intentos de recuperación de los antiguos cenobios y una panorámica respecto a diversos aspectos de la vida y de la misión pastoral de la comunidad de San Jacinto tras su constitución como convento formal en 1939 y hasta la década de los 50 y 60, en donde ya se produce un importante cambio de paradigma, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, y que Dios mediante pues será objeto de una ponencia posterior. Para ponernos un poco en situación, tenemos que remontarnos a los antecedentes inmediatos del siglo XIX a partir de la definitiva exclaustración de los frailes en 1834. Porque hay que tener presente algo muy importante, y es que San Jacinto, salvo unos años concretos y por mor de unas necesarias obras en su fábrica y nobiliario, además de traer el retablo mayor que no tenía de otro convento, la iglesia nunca dejó de tener actividad cultural y pastoral, con un capellán nombrado por la diócesis y dependiente de la parroquia de Santa Ana, y contando, y esto también es muy importante, con la presencia de una serie de hermandades: la Candelaria, que es la propietaria del templo, el Rocío, el Rosario, la Estrella, la Esperanza de Triana y el Cristo de las Aguas. Aquí estamos viendo lo único que nos queda de lo que fue el antiguo convento de San Jacinto. Ahí vemos lo que es el claustro mayor, ¿vale? Y vemos cómo la iglesia está lindando con él. Esto es lo único que nos queda. Se va a recuperar, como veremos, la iglesia, pero el convento es cedido por parte del Estado al ayuntamiento y allí se construye un colegio que es el actual colegio de San Jacinto. Hubo algunos intentos de tratar de recuperarlo, pero resultaron absolutamente infructuosos. Bueno, ahí va. Entonces, ahí ven ustedes una panorámica actual de la iglesia de San Jacinto desde el coro. Tras los sucesos revolucionarios de 1868, el templo, que permanecía activo, debe ser clausurado por obra, abriéndose de nuevo en 1878. Y como he dicho al principio, esta nueva etapa, la iglesia va a depender de la parroquia de Santa Ana, que designa un capellán. En esta época ya existía, aparte de la Hermandad de la Candelaria, también la Hermandad del Rocío. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. La provincia bética se restaura a final del siglo XIX, pero
hasta 1909, digamos que no se va a recuperar San Jacinto tras la autorización oportuna del arzobispo de Sevilla, aunque es verdad que hubo una serie de iniciativas anteriores. Pero esto no quiere decir que no hubiese presencia dominicana en Sevilla, pues estaban los dos conventos de monjas, Madre de Dios y también el de Santa María la Real. Aquí vemos una figura que fue muy importante, que es la de Fray Agustín Romero Llosas, al que la exclaustración, digamos, lo dejó adscrito a la antigua iglesia del convento de San Pablo, actual parroquia de la Magdalena. Y allí siguió haciendo viva y presente la presencia de la orden, atendiendo a los hermanos terciarios que allí había y también al convento de monjas de Madre de Dios. Gracias sin duda a este y otros frailes exclaustrados, pues ahí ven, como ven ustedes, se celebraban importantes cultos a la Virgen del Rosario en el mes de octubre. Como digo, tras la restauración de la provincia bética hay una serie de intentos de recuperar los antiguos cenobios que tenía, concretamente el Real Convento de San Pablo. Ahí tenemos una foto antigua donde se ve el compás, Montesión y el propio San Jacinto. Concretamente conocemos que en 1906 hay ya una petición oficial por parte del vicario provincial, Fray Félix López, al entonces vicario capitular por muerte del arzobispo Espínola, Romero Gago. Todas estas conversaciones, que fueron conversaciones extensas y en un primer momento hasta ciertamente infructuosas, van a culminar en la petición formal que se lleva a cabo en 1908, ya con Enrique Almaraz como arzobispo de Sevilla. Efectivamente, al año siguiente, en 1909, en el 15 de enero, se decreta la concesión de la iglesia de San Jacinto con su dependencia a la orden. El convento, como he dicho, como tal, no se va a lograr que se le devolviera. La primera comunidad de frailes que se instituyen, en principio con la jurisdicción de Casa, está formada por los padres Adriano Suárez, que era el vicario, Isidoro Ruiz y Zacarías Mínguez, que sufriría posteriormente martirio en Almagro. Con motivo de la inauguración se comienza pues una santa misión del 23 al 31 de enero, donde participan estos frailes, así como Fray Jesús Sagredo. Y es el propio arzobispo Almaraz el que con su presencia hizo pública afirmación de la alegría de la diócesis por la llegada de los dominicos. Como es normal, se comienzan una serie de actividades, fundamentalmente catequesis infantiles, pero lógicamente también devociones propias de la orden, como es efectivamente la del Santo Rosario. Es curioso que la restauración de la Cofradía del Rosario, cuyo instrumento ven ustedes ahí, puesto que ya existía cofradía anteriormente, en 1755, se va a llevar a cabo a través del Rosario Perpetuo. Se conserva un libro en el que se registran nada menos que 30 divisiones formadas cada una con una responsable o jefa. Y en donde se llegó, ahí como están ustedes viendo ahí, más de 1000 cofrades.
más de 1000 cofrades, hasta la década de los 60 con sucesivos directores. Al mismo tiempo se busca por parte de la orden la cesión de algunas imágenes, sobre todo la imagen de Santo Domingo, que se solicita a la parroquia de la Magdalena, antiguo convento de San Pablo. Se le va a ceder una, pero la otra, que era la que fundamentalmente se dedicaba por la orden tercera a las procesiones mensales, va a quedarse la parroquia pues con ella. Es importante hacer ver que la primera comunidad de San Jacinto apenas tenía sitio para poder realmente vivir y desarrollarse como tal, puesto que quitando la iglesia lo que había es simplemente unas pequeñas dependencias detrás del presbiterio. Y es la que en un principio se habilita, pero para muy pocos frailes. Se piensa ya directamente en buscar una residencia mayor acorde con la pretensión que tenía la orden de situarse nuevamente en Sevilla. La primera intención era evidentemente recuperar San Pablo. Pero desgraciadamente, el convento de San Pablo, que se conservaba junto a la actual parroquia, va a sufrir un terrible incendio en 1906 que va a asolarlo completamente. Tienen ustedes una imagen de este terrible incendio en 1906, la escalera mayor. Este antiguo convento, en él había varias, oficinas pertenecientes al Estado. Hay una serie de tentativas donde, intentar aprovechar algunos de los solares que habían quedado. Aquí ven ustedes otra imagen de este terrible incendio. Hay una constante relación en donde interviene también el arzobispo de Sevilla en favor de los dominicos, intentando al menos que alguno de los solares pudiera ser reconstruido como convento. Sucesivas negativas no impiden que en última instancia se recurra, como ven ahí, al Tribunal Supremo, que sin embargo confirma la negativa. En 1920, el superior de los dominicos en Sevilla, Fray Santos Quirós, vuelve otra vez a insistir y, finalmente, quedando ya solamente un solar en principio disponible, se le niega por parte de la Junta de Edificios Públicos. Junto con la pretensión de recuperar el convento, también se buscaba, de alguna manera, también la devolución del templo, que era ya propiamente parroquia. Pero estas solicitudes que se hacen al arzobispo, que era ya Irundain Esteban, va a tener pues muy poco recorrido. Es muy interesante la correspondencia del superior dominico, de la que conservamos, las solicitudes. No se conserva la respuesta, aunque sospecho que no lo hubo, porque la respuesta fue tácita. Entonces ven ustedes ahí algunos argumentos que se tratan de decir, efectivamente esta parroquia daría a la comunidad, porque aparte de lo que era el edificio, la parroquia sí va a conseguir algunos pequeños espacios del anterior convento, es decir, que habría lugar para la comunidad. Sin embargo, como digo, las pretensiones son fundamentalmente silenciadas. Se intenta decir que había una parroquia que era la de San Miguel, se intenta
también hacerles ver que San Jacinto y también Montesión, que lo van a pretender, no tenían espacio para la comunidad. Se plantea la disponibilidad de los frailes, estando dispuestos a acoger la parroquia de la Magdalena, pero como digo, todo esto va a ser infructuoso. Por esa razón, los dominicos han de buscar una nueva sede y la encuentran en la iglesia residencial del Dulce Nombre de Jesús, que es la actual sede de la Hermandad de la Veracruz. El problema que había era pues que la sesión era en usufructo, porque además el arzobispado no era propietario de la capilla. El segundo problema era que la finca contigua tenía también muy poco espacio para la comunidad. Entonces el padre Quirós intentó recuperar el antiguo convento que estaba junto a la iglesia y que, digamos, era propiedad ya del ejército. ¿Vale? Se intentó de muchas maneras, algunas muy curiosas, como podrán ustedes ver, pero también fue absolutamente infructuoso. Aquí estuvo la comunidad de los dominicos en Sevilla de manera permanente, aunque, digamos, acudiendo a San Jacinto los fines de semana y cuando había algunos cultos significativos. Es decir, los dominicos en esta época, hasta el año 39, que se constituye San Jacinto como convento formal, están un poco a caballo entre estas dos iglesias. Bueno, aquí ven una convocatoria de culto a la Virgen del Rosario. La iglesia de Montesión se recupera. El problema de la iglesia de Montesión era prácticamente el mismo. No había lugar para que se pudiese vivir la comunidad. Aparte de otra serie de problemas de muy diversa índole que hace que finalmente, a pesar de que la diócesis les concede la iglesia, luego han de desistir de ella. Y luego ya posteriormente pues nos referimos un poco a cómo es la historia de la comunidad de San Jacinto hasta el concilio. Aquí vemos, por ejemplo, los frailes que efectivamente ya a partir de 1939 se reúne a las dos comunidades en una sola, se habilita, siempre ha sido de manera precaria la zona residencial detrás del presbiterio, que tenía tres plantas, y ahí ha vivido prácticamente hasta nuestros días. El primer prior era Fray Ángel Peñador. Digamos que San Jacinto en 1939 y después de la guerra y lo que supuso para la orden la tragedia de Almagro, pues hubo de estar durante un tiempo como haciéndose cargo del noviciado de la provincia bética. Bien, en 1940 el obispo dominico de Salamanca, Fray Francisco Barbado, efectivamente bendice la nueva iglesia y a partir de ese momento comienza, como digo, la nueva historia de San Jacinto tras la exclaustración como tal. Una cuestión realmente importante dentro de San Jacinto va a ser el tema de la vida en comunidad, a pesar, como digo, de las circunstancias no fáciles en que estaban la propia comunidad y luego, además, la convivencia con, digamos, con lo que era la feligresía y las hermandades que allí existían. De hecho, el segundo prior, Fray Jesús Carro, indica al poco de tomar posesión que, refiriéndose a la vida regular
indica que la existencia de las hermandades que radican en San Jacinto y que ocasionan no pocos trastornos prácticamente inevitables para la perfecta observancia. No obstante, durante toda esta época conviven sin grandes problemas. Hay un capítulo dedicado a cómo era la vida de la comunidad, en la que en principio no voy a entrar por falta de tiempo. A ver si esto avanza un poquito. No avanza. Ahora, aquí tienen ustedes pues, una foto que, bueno, que realmente creo que es muy significativa de lo que eran unos cultos solemnes en la iglesia de San Jacinto. Ahí vemos efectivamente una función solemne y no se ve muy bien, pero a la derecha ven ustedes a un grupo de terciarios dominicos que llegaron a ser muy importantes. Entre las devociones dominicanas y otras que se desarrollan en San Jacinto está, sin duda, de una manera muy importante, la dedicada a la Virgen de Fátima. De hecho, la imagen que ven ustedes ahí es de las primeras que se hicieron a raíz de la aparición, ¿vale? Y tuvo una enorme devoción en Sevilla, ¿vale? Gracias sobre todo al padre Fray Ángel Peinador. Se habilitó una capilla que es la que ustedes ven ahí y que por desgracia no ha llegado hasta nosotros. Lo que ven ustedes ahí es el retablo tal como ahí está la Virgen de Fátima y un azulejo. Es importante, por supuesto, también la devoción al Santo Rosario. En esta época, aparte de lo que hemos comentado, se hizo muy popular el rosario radiado que todos los domingos efectivamente dirigía y predicaba este señor que ven ustedes ahí, que es Fray Bienvenido Arenas, toda una institución. También tuvo una relevancia importante desde incluso antes de la instauración de los dominicos, la Orden Tercera de Santo Domingo, que de alguna manera estaba latente en los conventos y en otros lugares, y que ahora se rehabilita. Y ahí aparecen todos los directores que tuvieron, ¿no? El último, más importante, a partir de 1950, Fray Donato Fernández. A ver si sale. Ahí está. Ahí efectivamente lo tiene. Tras el Concilio Vaticano, todo esto va a... Otro fraile realmente muy significativo fue Fray José Carvajo, que era que murió con 99 años y hasta el último momento estuvo plenamente activo en sucesivas predicaciones y que además fomentó la devoción a San Martín de Porres y al Cristo del Divino Amor. Pero sin duda no podemos entender San Jacinto sin sus hermandades. Aquí vemos, simplemente para que lo tengan, la más antigua que estaba ya anteriormente, era la del Rocío, el famoso Rocío de Triana, y esto es un altar portátil de los que se celebraban. Entonces los frailes acompañaban a esta hermandad y acudían también con ellos a la romería. Otra hermandad también muy importante y muy significativa sería la del Cristo de las Aguas, que se fusiona con la propietaria de la capilla, la Virgen de la Candelaria, que permaneció con una serie de vicisitudes hasta que en 1942, tras un incendio fortuito, decide irse. La Hermandad de la Esperanza de Triana, que tras una etapa muy complicada, tras la Revolución del 68 y la pérdida de su capilla, encuentra en San Jacinto pues, un apoyo importante para la rehabilitación de la devoción, hasta que finalmente, ya con José Sebastián Bandarán en los años 50, pues vuelve a su capilla tras recuperarla.
Y, por último, también la Hermandad de la Estrella, que está en San Jacinto desde 1838 y que lo estuvo hasta que en 1976 pasa a su capilla propia en la propia calle San Jacinto. En definitiva, fue una relación, esta de las hermandades, muy significativa, muy importante, con la que la entonces comunidad de dominicos, digamos, mantuvieron una impronta significativa en el barrio de Triana. San Jacinto, de alguna manera, antes y después de los dominicos, fue una referencia fundamentalmente de dominicana y de devoción a mariana en la ciudad de Sevilla. Muchas gracias. Bueno, pues con este... Vale, Antonio nos va a decir algo importante. Bueno, que pasen... A terminar el acto, y aquí tenéis también de la delegación pues un pequeño obsequio con un libro de aquí del asunto de Camino de Pasión y otra serie de digamos, folletos turísticos y cosas de aquí de Utrera. Entrega aquí el delegado a los ponentes y nada, y ya despedí el acto, ¿no? Si os parece. Muy bien. Yo ya os dejo. Uno por cada uno, vale, pues si os importa, los señores ponentes... Sí. Sí, claro. Venga, Bueno, pues buenas tardes. Naturalmente, muy breves, agradecer a la Sociedad Andaluza de Estudios Dominicanos y al Instituto Histórico de la Orden de Predicadores de la provincia Hispania que hayan elegido nuestra ciudad, Utrera, para realizar este importante acto. Un acto que desde el punto de vista de la Hermandad de los Gitanos de Utrera no es un hecho aislado, sino que nosotros consideramos que una jornada como esta 11ª que celebráis, que se realice en Utrera, es un acto que corrobora nuestro compromiso con la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Muchas de vuestras ponencias, felicito a todos los ponentes que habéis intervenido, porque realmente ha sido muy interesante, pues nos han venido reminiscencias de aquellos siglos donde la población gitana en España ya era importante y la verdad no estaba en una situación muy fácil. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Gracias, Antonio, por habernos elegido como hermandad, en este caso anfitriona, aquí en esta pequeña catedral que es la parroquia de Santiago el Mayor de Utrera, y deciros que bueno, que aquí tenéis vuestra casa, que os vamos a abrir, por supuesto, las puertas de nuestra casa hermandad para que tengamos allí un humilde refrigerio y aperitivo. Y Antonio, hemos recogido tu mensaje en tu ponencia. Es una gran responsabilidad espiritual y devocional la que tenemos con nuestra Madre del Rosario. Vamos a intentar de mantenerla. Y también, Juan, quería dirigirme a ti porque me ha dado mucha curiosidad tu intervención en relación a algo que es innato en nosotros, ¿no?, que es el flamenco. Probablemente en muchos pueblos de Andalucía esa salmodia que en pueblos de Extremadura todavía conserváis, fue la que dio origen, con las aportaciones lógicamente cristianas, fundamentalmente de los frailes dominicos y franciscanos, como digo, con las aportaciones moriscas, con las aportaciones judías
y con las aportaciones gitanas fue la que dio origen a nuestra saeta flamenca que hoy conocemos. Así que muchísimas gracias y la verdad ha sido un placer de estar con todos vosotros. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradeceros la asistencia que habéis tenido durante toda la mañana sobre estas 4 horas que llevamos ya, como ha dicho el hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, en esta catedral que tenemos aquí en Utrera, ¿no? Este templo tan majestuoso. De aquí agradecer también a lo que es Juan Luis, el párroco de Santiago, por cedernos estas instalaciones, y sobre todo también al personal de la Iglesia por estar aquí pendiente de todos nosotros. A mí me toca de agradecer, evidentemente, a todos los ponentes vuestras explicaciones y vuestro conocimiento, por trasladarnos quizás a la gran parte de la ciudadanía desconocida, muchas veces en temas tan históricos, de la importancia o la relevancia que tiene la parte religiosa, eclesiástica y patrimonial en todo lo que es la historia y la cultura de nuestra sociedad. Agradecer a don Carlos por coger a Utrera como referencia para poder hacer esta 11ª jornada, y sobre todo tengo que tener solamente palabras de agradecimiento y de admiración hacia a don Antonio Cabrera, porque tenemos un privilegio y un lujo de tener esa cabeza tan privilegiada que nos redacta y nos reconoce y nos recuerda lo que es la historia de esta bendita tierra mariana de María Santísima de Utrera. Como delegado de Turismo y de Fiestas Mayores de Utrera, del Ayuntamiento de Utrera, para mí es un auténtico placer haber compartido con vosotros vuestras vivencias, vuestras experiencias, vuestros conocimientos, y sobre todo también no me quiero olvidar de la persona que tengo sentada a la parte izquierda, al hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, que estamos viviendo este año, como bien ha dicho, los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. La cantidad de vivencias, de experiencias y de momentos tan emotivos y bonitos que estamos viviendo en este año. Y para mí ha sido un auténtico placer, José, estar estas 4 horas ahí sentado contigo y de compartir conocimientos tan sabios como él tiene, que también me aporta y que me van a llenar también de sabiduría. Desde aquí, de nuevo, agradecer a todos, sin olvidarme en especial también de esa persona que está ahí al fondo de la sala, que es Luis Miguel, que Juan Miguel, perdón, por estar ahí todo este tiempo, desde el medio de Ubitel Televisión, para poder llevar a casa ese conocimiento que, como me decía Antonio, y te lo dije el día de la presentación, me lo tomo ya como una cosa mía. Las cosas, para quererlas hay que conocerlas, y evidentemente tenemos que conocer la historia de Utrera para querer aún más a esta bendita tierra de Utrera. Así que muchísimas gracias a todos, y que siga la jornada, y que, nada, a continuar. Muchísimas gracias. Bueno, eso sí, como decía Antonio, por parte de la Delegación de Turismo, pues queremos tener un detalle con vosotros, por lo menos para que tengáis un recuerdo y un poquito de conocimiento también de lo que tenemos aquí en Utrera. Muchísimas gracias.